Pepe, pues primero que todo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, ¿no?, de tener esta entrevista con nosotros. Y bueno, vamos a meterle velocidad. Entonces, platícame, ¿en dónde consideras que empieza tu carrera profesional y tu trayectoria como emprendedor? Ok, yo creo que mi trayectoria como emprendedor empezó desde prepa, ¿no? Desde prepa tuve un conflicto pues largo, por ahí de quinto, sexto de prepa, para decidir qué quería estudiar, ¿no? Me acabé decidiendo por administración de empresas, porque tenía como un margen mucho más amplio, ¿no? Sí. Desde que empecé la carrera, desde que empecé, yo creo que desde el primer semestre yo ya tenía varios proyectos avanzados, ¿no? Que venía yo trabajando desde prepa y se empezaron a consolidar un poquito en universidad. Ahora, ¿qué herramienta te dieron tus años formativos? Bueno, de hecho, de lo que estamos hablando precisamente, para prepararte para la industria en la que estás y para tus emprendimientos. Mira, yo creo que siempre el tema del estudio de la carrera es importantísimo, no por lo que aprendes per se, sino por lo que te enseña en cuestiones de valores y del mindset que tienes, ¿no? que debes de tener un poquito, como toda esta pues iniciativa, pues surge obviamente de las cosas que vas viviendo, claro, ¿no? Tanto en la escuela como en los ámbitos personales, ¿no? Tus primeros trabajos, no sé, o sea, la experiencia que tienes en la escuela. ¿Por qué no nos cuentas un poco de lo que haces hoy en día y de los negocios que manejas? Hoy en día me encargo del desarrollo de todos los restaurantes, sobre todo a nivel diseño y desarrollo también desde el nombre, el concepto y pues el echarlo a andar, ¿no? Desde cero. O sea, crear como todo el proyecto a nivel conceptual. ¿Cuál sería como tal el primer paso para la apertura de cualquier negocio? Sobre todo de tu primero. ¿Cuál es? Ok, del primero. Pues mira, uno, pues tener las ganas, ¿no? Porque hay gente que tiene como muy claro de que no quiere emprender, ¿no? Claro. Y se vale. Entonces, lo primero que se tiene que hacer yo creo que es estar convencido que tu tema no va por ahí, que tu tema es emprender, que tu tema es tener tu propio negocio, y creo que eso es lo más importante, estar seguro de lo que quieres hacer. No de lo que quieres hacer, sino de qué quieres, ¿no? Claro. O sea, si quieres irte por el ámbito corporativo o quieres emprender y tener tu propio negocio. Creo que lo segundo, bien importante, es también perderle el miedo, ¿no? Sí. Porque creo que la mayoría de nosotros creemos que no por perderle el miedo, sino más bien por aventarte y fracasar, pues es un claro ejemplo, clara señal de que esto no es para ti, ¿no? Y ese es en donde está yo, a mi parecer, el más grande error en este tema, ¿no? Porque yo la verdad es que, digo, en mis pocos años de empresario, no conozco a una persona que desde el principio pues, le haya salido bien las cosas, ¿no? En la industria del entretenimiento en la que estás, ¿no? Ya sean como bares, antros, restaurantes, etcétera, etcétera, se oye mucho la falta de profesionalismo de los socios. No sé si, bueno, en tu caso te haya pasado, pero o hasta cierto punto como conductas no éticas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de ética de negocios has ido formando y cómo la aplicas todos los días en esta industria? Mira, qué bueno que toques ese tema. Creo que es algo bien importante y es algo que más bien es un tabú, ¿no? En este negocio. Así como pues los que piensan, no sé, en el ámbito de la actuación, pues todo es divertido y te la pasas pues viajando por el mundo, conociendo lugares y pues actuando, que es divertidísimo y es fácil, pues claro, es algo que no es verdad, ¿no? En este ámbito, en el tema, en el giro del entretenimiento, pues pasa lo mismo. Yo creo que es el giro en donde podría haber más tabús en relación al trabajo, ¿no? Todo el mundo piensa, oye, pues es que estás en el entretenimiento, tu vida gira alrededor de tú divertirte, de tú estar tal vez en los excesos, en la fiesta. Claro, sí. Yo creo que es todo lo que todos pensamos, etcétera, ¿no? Lo que uno tiene que entender es que en cualquier giro hay dos formas de ver las cosas y dos formas de hacer las cosas. Uno, como un negocio en particular, y otro como una empresa, y creando pues como todo este background y todo este músculo que es lo que hace que un negocio se convierta en un imperio, tal vez, ¿no? O en una cadena, o que pues simplemente prospere y dure muchos años, ¿no?
este tema, pues a final de cuentas el back office es una oficina como cualquier otra, ¿no? O sea, tenemos empleados, tenemos área de contabilidad, de recursos humanos, financiera, de ventas inclusive para los eventos, porque no solo son unidades operando como restaurantes, también tenemos este sector de eventos importante. Entonces, pues bueno, a final de cuentas, si tú entras a mi oficina un día en la mañana, pues verás a N cantidad de empleados trabajando en sus computadoras normales como cualquier otra empresa, ¿no? Hablando como tal de la industria del entretenimiento, sabemos que es complicada, Sí. ¿no? Y que existe mucha competencia y que la gente se aburre con mucha facilidad. Entonces, pues bueno, ¿tú cómo creas lealtad con tus clientes y cómo mantienes como esta relevancia conforme a las tendencias? Importantísimo lo que dices. Este negocio yo creo que es uno de los más volátiles del mercado, ¿no? A diferencia de cualquier otro, pues el tema del entretenimiento, a diferencia solo del restaurantero, del tema gastronómico, cuando no solo estás ligado al tema gastronómico, sino también al tema de experiencias, pues es bien importante estarte renovando día con día, ¿no? Claro. El tema de, no sé, generar un proyecto que se vuelve de moda, pues es peligrosísimo, porque al volverse de moda está segmentado. Claro. Y al estar segmentado, pues tú vas a un grupo de gente que está buscando lo que está de moda. Y pues hay otros 1000 empresarios que se dedican a lo mismo que yo, buscando generar otro proyecto que jale a este grupo de gente, ¿no? Claro. Entonces, pues tienes que estar renovando constantemente, tienes que estar inventando nuevas experiencias, estarle dando a tu público nuevas razones para seguir yendo a tus lugares, ¿no? La competencia, a final de cuentas, encuentra la manera de rebasarte o de darte la vuelta, ¿no? Porque pues no hay un área de confort en este negocio, ¿no? O sea, Sí, si no te renuevas constantemente, pues tu negocio o tu lugar o tu comida o tu carta o tus experiencias se vuelven obsoletos, ¿no? Porque la gente después de un tiempo pues se olvida de ti, le pareces ya aburrido. En la práctica, ¿qué tan difícil es el levantamiento de capital y ponerse de acuerdo con los diferentes socios que generalmente toman parte de estos proyectos? Hay proyectos que llevan un levantamiento de capital importante y hay otros proyectos que se hacen in-house, ¿no? Okay. También depende de la marca y depende del concepto. Te lo voy a separar rapidísimo, ¿no? Un concepto en donde necesitamos del apoyo de socios estratégicos por un tema de PR orgánico. Okay. Entonces es en donde necesitas tú este tipo de socios que te van a traer a ti la gente, que ellos van a ser, no sé, 20 o 25 personas, que son target del lugar, que tienen el nivel socioeconómico del lugar, que tienen la edad de los clientes que tú esperas y que obviamente son para ti fundamentales para jalarte ese mismo target, con sus amigos, con su gente, que las novias, contenido en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otros proyectos que no necesitan tanto capital o que el capital es propio. O sea, viene del mismo negocio y pues se abre con los mismos socios que tenemos. Ahora, regresando a tu pregunta, entre más pasa el tiempo y más negocios haces de este tipo, y bueno, y esos negocios son exitosos, se empieza a volver más fácil levantar capital. ¿Por qué? El día que empezamos, obviamente yo empecé con este negocio hace 13, 14 años más o menos, obviamente los primeros negocios eran muy difíciles de levantar, ¿no? O sea, necesitabas, por un decir, 10 millones de pesos, y pues te encontrabas siendo igual un chavo de 23 años, 24, pues buscando pues de cero, pues igual y 50 personas que te invirtieran cada uno 150 mil pesos, 180 hasta 200 mil pesos, ¿no? Entonces, pues obviamente es muy difícil, claro, ¿no? Nada más hay que tener en cuenta una cosa, cuando se tiene un proyecto adecuado y aterrizado, cuando se tiene una buena idea, cuando se tiene, en mi caso, un buen local, un lugar para donde hacer las cosas y un concepto definido en cuanto a quién es tu target, las cosas siempre se van dando, ¿no? Eso no quiere decir que no se necesite muchísimo trabajo, claro, pero o sea, si yo pudiera, justamente en este tema del levantamiento de capital y del cómo arrancar el negocio, darle un consejo a alguien que quiere emprender, sería pues siempre tener muy claro qué se quiere hacer un plan de negocios muy claro, tener en cuenta quién es tu target y saberlo enfocar, ¿no? Saberlo presentar, ¿no? Porque siempre, y sobre todo la gente que va a empezar, pues es rara la gente que tiene en la bolsa el dinero para empezar sus negocios. Siempre se busca levantar capital. Y la manera de hacerlo es dándole, uno, seriedad y dos, seguridad a la gente que invierte contigo, ¿no? Eso es lo principal. O sea, yo creo que
la toma de decisión de uno para invertir en cualquier negocio, es la seguridad que te brinda ese negocio. Claro. Y pues obviamente el negocio es uno, ¿no? O sea, la idea, el proyecto, el concepto, lo haces tú, ¿no? Por supuesto. Como empresario. ¿Cómo nace el concepto y el business plan de Gin Gin? Gin Gin nace, fue curioso, teníamos una discoteca en la Roma y un día subimos porque teníamos pues un poco de quejas vecinales, ¿no? Y subimos al techo a ver de qué manera hacíamos un revestimiento de la cúpula del patio para que no se saliera tanto el volumen. Y nos damos cuenta que el lugar contiguo a nosotros es una casa muy parecida a la que teníamos en ese entonces en esta discoteca, pues está muy bonita y está medio pues arrumbada y descuidada. O sea, descuidada y bueno, pues bajamos, empezamos a platicar mi socio y yo, y decidimos buscar al dueño de la casa para ofrecerle el rentarle su casa y convertirla en un restaurante-bar. Un restaurante en donde pudieran llegar, precopear y luego ya pasarse para allá, ¿no? Justo en ese entonces nosotros vimos como nicho que todavía no estaba explotado y creo que fuimos los primeros, en donde el Ginebra estaba entrando fuertísimo a México, ¿no? Como una categoría que estaba comiéndose importante market share, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos el primer lugar especializado en mezcalería, en coctelería con Ginebra, ¿no? Entonces por eso nació el Gin Gin. Al momento de emprender, ya nos habías platicado un poco de esto, ¿no? Del miedo al fracaso, que es como el primer freno para la mayoría de las personas. ¿A ti quién te hizo perder ese miedo y arriesgarte? ¿Quién o qué? Pues bueno, no sé quién me hizo quitarme el miedo, pero sé que siempre tuve ganas de hacer mis propios negocios, ¿no? Y sé por experiencias familiares que pues las cosas no se dan a la primera, ¿no? Claro. Y si se dan a la primera es de mucha suerte y hay que cuidarlas muchísimo, ¿no? Porque sí hay estos garbanzos de a libra que sin quererla ni temerla, de pronto generas una idea y resulta que es ganadora y esa idea ganadora se vuelve un monstruo y pues nada más hay que tener muchísimo cuidado y muchísimas ganas y muchísimo pues talento, ¿por qué no?, para cuidarla y crecerla, ¿no? Sí pasa, pero en el mayor número de casos la verdad es que no sucede así, ¿no? O sea, tú abres un negocio o empiezas una idea o lo que sea y generalmente pues o te topas con pared o arrancas y tarda pues, mucho, ¿no? No, o quiebras, ¿no? Claro. Hay muchísimos casos de empresarios exitosísimos que sabes que sus primeros 2, 3 negocios, igual en el mismo giro o en diferentes, fueron unas quiebras totales, ¿no? Yo en mi caso, desde universidad yo ya tenía negocios, ¿no? Yo desde primer semestre de universidad empecé con autolavados, generé un par de autolavados y ahí se hizo una cadena, de ahí esa cadena la vendí a alguien que quería entrar en ese mundo y con el dinero que obtuve de la venta de mi franquicia, bueno, o de mi cadena de autolavados, invertí en una agencia de publicidad que yo trabajé muchos años. Fui parte de esta agencia como socio y como director de operaciones un ratito en esta agencia de publicidad, bueno, un ratito, varios años, como 5, y ahí fue cuando yo el dinero que tenía disponible extra o el dinero que iba ahorrando lo empecé a invertir, ¿no? Y lo invertí en el giro de restaurantes y bares, ¿no? Hasta discotecas en ese entonces. Y me fue bien, ¿no? Entonces, llegó un momento en donde decía, oye, pues paso el 90% de mi tiempo en la agencia, dedicándome a la agencia, y mi side business pues ha crecido lo suficiente como para que ya se vea o igualado o superado por el ingreso que yo recibo por el 90% de mi tiempo, que es la agencia, ¿no? Entonces empezó a tener sentido el yo migrar y empezar a hacer pues el negocio que antes yo veía como side business, como mi core, ¿no? Sí, claro. Entonces me animo, dejo la agencia, vendo yo mi participación en la agencia y abro un restaurante en Insurgentes, ¿no? Fue un fracaso total. O sea, yo metí, pues mis ahorros completitos, tenía 25 años. Y 2, levanté más de 10 millones de pesos de capital, que en ese entonces era un dineral. Si hoy en día lo son, imagínate hace 13 años, pues muchísimo más, ¿no? Entonces me quedo yo a los 25 años de pronto pues sin trabajo, porque ya había vendido yo mi participación en la agencia, y con un restaurante quebrado enorme, ¿no?
pero pues la verdad es que fue, yo creo que mi escuela más valiosa hoy en día, ¿no? Claro. O sea, no hay cosas que me hayan, no hay universidad o persona o curso que me haya enseñado tanto como esa experiencia que tuve de esa quiebra total, ¿no? Pues obviamente en ese entonces pues yo hice la idea, como les dije, y la idea era sólida, tenía el lugar para hacerlo, pero yo no sabía operar. Entonces, obviamente, pues son patitas que son importantísimas, ¿no? La idea, bueno, en este rubro, en el rubro de la gastronomía, pues hay varias patas muy importantes. Una, yo creo que sería el concepto. Sí. 2, sería el lugar. 3, son tus socios. Y la cuarta, y bien importante también, es la suerte, ¿no? Claro. En ese entonces yo no tuve la suerte y yo aún no tenía la experiencia de la operación, ¿no? Claro. Entonces, aunque la idea fue ganadora, al arrancarlo empezó a tener éxito y tal, pues al no saber yo operarlo, pues se me vinieron las cosas abajo, malos proveedores, mala operación en general, mal servicio, ¿no? Entonces, pues se me viene a la casa abajo. ¿Y qué le recomendaría yo? O cómo ven hoy en día los emprendedores el tema del fracaso, es que no le tengan miedo, al revés. O sea, no es que busquen el fracaso, pero que sepan que si llega a pasar, uno, los mejores han pasado por eso, claro. Los más grandes han pasado por eso, y 2, es la escuela más sabia y la más rápida, sí, ¿no? Te puedes echar los cursos que quieras, pero una empresa, si le pones atención y esa empresa quiebra, ese negocio quiebra, o esa idea no jala o lo que sea, siempre hay unos aprendizajes tremendos, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva como a seguir? O sea, después de tener un fracaso de ese tamaño, ¿en qué momento dices, viene la segunda oportunidad, o qué te levanta? Cuando se dieron estas cosas, o sea, cuando se dieron las diferentes circunstancias del porqué de la quiebra del negocio, hubo un análisis importantísimo, y eso es otra cosa que yo les diría a cualquier persona que quisiera empezar su negocio y que vaya a pasar pensando que generalmente así sucede con las primeras ideas y con los primeros intentos de negocio que no jalan, ¿no? Sí. Lo importantísimo en este caso es el análisis, ¿no? Porque si nosotros abrimos un negocio o empezamos una idea o empezamos un proyecto y no jala por alguna razón, y sin un análisis importante de las razones por las cuales no jaló, empezamos otro negocio, pues el resultado muy probablemente vaya a ser el mismo, ¿no? Entonces, yo lo que les diría a cualquiera, importantísimo, es, ok, ya sucedió este fracaso que muy probablemente vaya a suceder, ojalá sea mínimo, ¿no? Claro. Pero, pues, o sea, lo más probable es que suceda. Sí. En el momento que suceda, tómense el tiempo suficiente para crear un análisis completo del por qué, ¿no? Okay. En mi caso fue muy claro, ¿no? Bueno, más bien muy claro después del análisis, pero fue claro que lo que a mí me faltaba en ese momento era experiencia para ejecutar, o sea, operación. Claro. La idea fue excelente, la verdad. El concepto era muy bueno, el lugar era perfecto, solo que yo en ese caso no sabía operar, ¿no? Entonces, el ejecutar las ideas que yo tenía, o sea, ya estaban plasmadas, el llevarlas al piso, pues tuve muchos problemas, ¿no? Porque yo trataba de hacerlo y luego contraté a una persona que no era la indicada. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son las más importantes, yo creo, el análisis del por qué se dieron este tipo de situaciones para contrarrestarlas en un momento dado. Ahora, bueno, hablando como tal de eso fue fracasos, pero hablando como ya de un éxito o el inicio como tal de uno que ya tengas en este momento, tú ya tienes la idea, ¿sí? Ya tienes el concepto, ya tienes el business plan, ya tienes la experiencia y a tus socios. ¿Cuál es el siguiente paso? Si tienes los socios adecuados, tienes el concepto ganador, tienes el lugar para hacer este concepto ganador, pues lo único que necesitas es empezar, o sea, abrir las puertas y echarle todas las ganas, ¿no? Claro. Creo que la mentalidad del empresario y del emprendedor tiene que ser totalmente diferente al empleado, ¿no? Porque a final de cuentas el no ya lo tienes. El no es no pararte, no hacerlo, no ponerle ganas, porque entonces ¿qué va a pasar si tu negocio no va a jalar? Entonces ya lo tienes, el no ya lo tienes, ¿no? Sí, entonces es levantarte y decir, pues voy a meter todas las carnes al asador, porque si no jala, pues ya sé por qué no jaló, voy a hacer un análisis, me voy a volver a levantar y voy a hacer algo que realmente sí jale. Pero si no lo haces, si haces un esfuerzo válido, pero no todo, pues igual y entonces en el momento que no jale tu negocio,
pues entonces en el análisis no vas a poder detectar qué fue lo que pasó. Claro, ¿Me explico? no Hoy diste tu 100 no desde diste el tu inicio. 100. Entonces es la diferencia, creo, de las dos partes. Uno, a veces el que trabaja en una empresa busca, sobre todas las cosas, el mantener su trabajo y la estabilidad, ¿no? Sí. El que emprende, su objetivo principal debe de ser obtenerlo a toda costa, que significa arriesgar, meter todas las carnes al asador. ¿Cómo lograste llegar a la gente y tener el networking que se necesita para, digamos, como obtener los inversionistas correctos en tu negocio? Uno, otra vez el concepto. Dos, el cómo lo presentas. Y tres, la credibilidad que has generado, ¿no? Eso es importantísimo. No es lo mismo la dificultad que tuve en el primer negocio para levantar el capital que hoy en día. Hoy en día, digo, sin dar por hecho nada, pero a final de cuentas con las unidades que nos respaldan, es mucho más fácil levantar el teléfono o agarrar los grupos que nosotros tenemos ya de socios y decirles, oigan, pues tenemos este nuevo proyecto, este es el proyecto, o sea, se les manda la presentación, se les manda la corrida financiera y generalmente pues con un rango de éxito pues bastante bueno, sí, bastante bueno para este rubro, pues entonces es más fácil que tus inversionistas que ya han estado contigo en otras unidades te digan, va, pues yo le entro. ¿Cómo se lleva la toma de decisiones cuando tienes como diferentes socios o al mismo tiempo también como diferentes inversionistas? El tema de las decisiones administrativas y operativas del día a día se toman in-house 100%. ¿Por qué? Porque luego tienes muchos inversionistas que no tienen ni idea del negocio. Ya. Entonces, si tú tomas la palabra tal vez de 20 inversionistas en un restaurante bar que tiene, pues no sé, un concepto diferente, pues cada uno lo va a ver diferente desde su punto de vista, ¿no? Tengo un abogado, tengo un comunicólogo, tengo un psicólogo, tengo lo que sea, desarrollador, Sí. pues cada uno tiene un concepto de negocio diferente y tiene una forma de ver las cosas totalmente diferente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado siempre con eso. Otra cosa que es muy importante es darle una voz y un voto a tus socios, pero de una manera como mucho más consensuada, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros generalmente tenemos un consejo, y en cada negocio habrá 5 o 6 personas que van a representar a todos los socios inversionistas y se les tomará en cuenta dependiendo del tipo de decisiones que se tengan que hacer, que generalmente tienen que ver ya con un rumbo del negocio o cuando ya no sé si cumplió un cierto ciclo o se quiere cambiar el giro del negocio para poder ganar más, tal vez un negocio está bien, está estable, pero gana 10 pesos y nosotros sabemos que tal vez dándole un giro podría ganar 15, ¿no? Es ahí cuando lo ponemos un poquito como a votación y escuchamos las opiniones de los demás socios, pero al final las decisiones se tienen que tomar dentro porque nosotros somos los que estamos acostumbrados a, uno, conocemos este giro y dos, somos los que llevamos los negocios, que pues, a final de cuentas somos los que nos conocemos, ¿no? ¿Cómo lograron competir con los agentes prominentes de ese mercado? ¿Cuál era como la propuesta de valor y cómo la cumplieron? Pues los diferenciadores siempre fueron, hablando del caso de Gin Gin, por ejemplo, el tener la mejor mixología con ginebra, que en ese entonces, como te dije hace ratito, estuvimos en el momento ideal, con el concepto ideal, con la marca, la verdad es que muy bien ejecutada, ¿no? Llegabas y la verdad, sin miedo a equivocarme, era uno de los mejores lugares en México para llegar y experimentar, cosa que nadie había hecho, muy poca gente había hecho, el tomarte un buen trago, una buena mixología, o sea, probar un buen cóctel, ¿no? Claro. La ginebra estaba súper nueva, ¿no? Entonces la gente pues no la conocía, de pronto llegabas uno con algo nuevo que era un cóctel y dos con ginebra, pero bueno, ese fue nuestro diferenciador en ese caso. Tengo otra marca junto con mi hermano que se llama Soul, que es de hamburguesas, que su diferenciador ha sido pues la amplia gama de diferentes hamburguesas que tenemos, ¿no? No sé, Fiera, en el lugar que estamos haciendo esta entrevista, también es un lugar que desde el principio se enfocó mucho a sacarte a la Ciudad de México, ¿no? A que llegaras y que dijeras después de un fin de semana ajetreado en una de las ciudades más grandes de México, más contaminadas, llegaras y vieras un lugar que realmente te transporta tal vez
pues hay diferentes opiniones, pero a la Riviera Maya, ¿no? Mucho verde, mucha jungla, mucha selva, muchos materiales que tú relacionas con la playa, ¿no? con la playa, con cosas hechas a mano, artesanos, Claro. también mucho arte, pero arte medio huichol, arte medio indígena, etcétera, etcétera. Entonces, si tuviera que resumir la respuesta a tu pregunta, sería siempre mantener un diferenciador muy claro Okay. y serle fiel, ¿no? O sea, aunque sigas abriendo diferentes unidades y veas diferentes oportunidades de negocio, pues seguir haciendo lo que en un momento dado te funcionó, con sus diferentes vertientes, obviamente siempre reinventándote, pero nunca dejando atrás el concepto que te hizo explotar. Después de Gin Gin, ¿cuál fue tu siguiente proyecto? ¿Fue este? No, después de Gin Gin me asocié con grupo Camaleón Ok. para hacer una chilanguita, Ya. para grupo Chilanguita. De ahí se hicieron varias chilanguitas. Luego, después de Gin Gin, bueno, Gin Gin siguió creciendo. Después hicimos un club privado que se llamó Dinsmore, Ok. de música electrónica. De ahí hicimos Casa Wally, que es un restaurante bastante padre en la Roma. De ahí empecé con los de hamburguesas, con Soul. La línea temporal no me acuerdo exactamente, Sí, sí. pero digamos, así se fueron dando. Fiera es uno de nuestros nuevos conceptos. Ahora ya que nos has platicado de prácticamente de tu éxito, de todos los éxitos que has logrado al paso de los años, para ti, o cómo definirías el éxito tal cual? Para ti, ¿qué es el éxito? Mira, no sé si llamarlo éxito, pero por lo menos me siento bastante completo y bastante satisfecho con lo que se ha logrado hasta hoy, ¿no? Una de las cosas que más me gustan de este giro es que se logran muchos trabajos, se generan muchos trabajos, ¿no? Claro. Yo desde chico, cuando empezaba con las ideas de hacer mi propio negocio y tal, la verdad es que una de las cosas que siempre pensé es cómo hacer para generar más empleos, ¿no? Y para dar a la gente más oportunidades. Este negocio me encanta por eso, ¿no? Porque cada unidad que se abren son, por lo menos en los tamaños que nosotros generalmente pues, acostumbramos, son por lo menos 30, 40 personas que están involucradas, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que eso a mí me da muchísima satisfacción. El tener, no sé, hoy en día tal vez más de 300 empleados trabajando con nosotros y que cada negocio que se abre pues es otro tanto que se logra, a mí me encanta. Eso la verdad es que a mí me llena de satisfacción. Para ti, Pepe, ¿qué es fracasar? Qué buena pregunta. Fracasar sería quebrar, bueno, en el ámbito empresarial, sería quebrar un negocio y no irme a mi casa con un aprendizaje, Ya. ¿no? Yo creo que eso sería fracasar. Y de todos, o sea, digamos, de todo lo que has hecho, ¿crees que has cometido como muchos errores a lo largo de tu carrera? ¿Y cuál dirías, este fue el peor de todos? Claro, creo que la soberbia es lo más importante, ¿no? Es lo más importante, es el más duro Sí. de aprender, es el más duro de detectar y es el más duro cuando te das cuenta que pues, es un estorbo para ti, para tu vida laboral y tu vida profesional. O sea, prácticamente la soberbia es como el peor error. Es el cáncer de todos los negocios y de tus relaciones personales. ¿Y alguien te ayudó a enmendar esos errores o si aprendiste prácticamente como por tu cuenta? Pues mira, regresando un poquito a lo que hablé de la soberbia, digo la soberbia porque todos los empresarios y los emprendedores en algún momento, si seguimos, creo yo, trabajando y haciendo las cosas bien como debe de ser, fiel a tus ideales y tal, va a llegar un momento en donde te va a empezar a ir bien, ¿no? Yo estoy convencido que todo mundo, si tiene un buen proyecto, una buena idea y trabaja día y noche para conseguirlo, en algún momento, tarde que temprano, le va a empezar a ir bien. Hablo de la soberbia porque cuando te empieza a ir bien, crees que ya llegaste, ¿no? Y ese es el error de todos, Claro. ¿no? Creer que ya llegamos. Nunca se acaba de llegar. Siempre hay que estar en el camino, siempre hay que estarse innovando y nunca hay que creerse nada, ¿no? Yeah. Creo que nunca hay que compararse con nadie. Y si tú tienes la mala costumbre de compararte, pues siempre vas a ser grande para algunos y muy, muy pequeño para otros. Claro. ¿No? Sí. Entonces, ese es el tema en donde yo creo que la soberbia es lo más difícil de superar y el cáncer de los negocios.
Nunca hay que compararse, porque si estás para compararte, siempre vas a ser más chico que alguien más. Claro, ¿no? siempre va a haber Entonces, alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien que ha hecho más o que está más arriba o que lo que sea. Entonces, nunca hay que dejar de crecer, nunca hay que dejar de trabajar y mantenerse fiel, humilde. Perfecto. Pues bueno, Pepe, muchísimas gracias de verdad por De nada, tomarte el Gaby. tiempo.